A veces los polinomios solo tienen una cosa en común, a veces dos o a veces ninguna. Por eso es importante analizar por separado tres cosas. Primero, checaremos si coinciden los signos, especialmente cuando son negativos. Segundo, analizaremos si los números se pueden dividir entre el mismo número y cuál sería el número más grande posible. Y por último, la coincidencia de las letras y los exponentes de los mismos. Así que en el polinomio que tenemos aquí, tenemos tres cosas en común. Estos tres términos tienen tres cosas en común. Número uno, los tres son negativos, así que puedo factorizar el signo negativo. Segundo, los tres números se pueden dividir entre tres. Este número puede dividir a los tres, así que también lo voy a colocar. Después, noto que todos tienen la letra F. ¿Y cuál es el exponente más chico de la letra F en estos términos? Es F4. No es la primera letra que aparezca o el número, o siempre va a ser F a la 1. Siempre va a ser el exponente más chico que haya. En este caso, el más chico es 4, pues es el que voy a poner. Porque si pusiera un número menor, todavía podría seguir factorizando y si pudiera un número mayor, tendría un exponente negativo. Y también coinciden en la letra G. La letra G, el exponente más chico que tienen es 1. Entonces voy a dividir estos tres términos entre menos 3f a la cuarta potencia g. Menos entre menos es igual a más. 21 entre 3 es igual a 7. F9 entre F4. Recuerda que cuando tenemos una división de la misma variable es como una resta. 9 menos 4 me dará 5. Recuerda cuando tachábamos y unificábamos, es lo mismo. Y por último, g a la 4 menos g a la 1, bueno, entre g a la 1 será g al cubo, a la tercera potencia. Voy a repetir el mismo procedimiento con los otros términos. No todos los polinomios tienen tres términos, a veces tienen menos o a veces tienen más, pero en mis ejemplos siempre tienen tres. Después, de nuevo, menos entre menos me dará más, 12 entre 3 me dará 4, f a la cuarta potencia entre f a la cuarta potencia, podríamos pensar que nos daría 0, pero recuerda que cuando se divide el numerador y el denominador coinciden, el resultado es igual a 1. Así que voy a tener 1 tanto en lugar de f y en el lugar de g, porque el numerador y el denominador coinciden. Por último, voy a tener más, porque menos por menos es más. 18 entre 3 me dará 6. F a la quinta potencia entre F a la cuarta potencia me dará F a la 1 o solamente F. Y G a la sexta potencia entre a la primera potencia me dará G a la quinta potencia. Como puedes notar, no tengo que poner lo que va a dividir a cada uno de mis términos, pero si estás comenzando te podría ayudar para simplificar los procedimientos. Conforme vayas avanzando va a ser un poco más sencillo. Después procedo a simplificar. ¿Qué voy a simplificar? Como puedes notar, tengo 4 por 1 por 1. Recuerda que son factores, entonces no va a ser 411 ni 4 más 1 más 1. Va a ser una multiplicación y esto lo puedo simplificar a poner solamente 4. Además, ya que tengo el polinomio dividido, tengo que poner el término que los dividió. En este caso sería menos 3f a la cuarta potencia por g. Entonces, esta parte de abajo sería mi polinomio original ya factorizado empleando el factor común. Normalmente utilizaríamos el factor común para resolver funciones racionales. Normalmente cuando es una función polinómica no me sirve de nada factorizar porque yo lo puedo hacer por el método directo. Y obviamente utilizar el factor común cuando ya he intentado el método directo. Siempre debo de intentar realizar el método directo al menos del denominador. Si me da un resultado diferente a 0, procedo, pero si me da 0, es mejor intentar otro método. En este caso yo sustituyo por 0, todo número multiplicado por 0 me dará 0. Como puedes notar, tengo 0 entre 0, una indeterminación. Entonces, voy a comenzar con el factor común. En el caso del numerador, tiene dos cosas en común.
La primera es que todos pueden ser divididos entre 2. La segunda, todos tienen x al cuadrado. Procedo a analizar el denominador. Este también tiene dos cosas en común. Primero, ambas pueden ser divididas entre 2 y estas también tienen en común a la variable x, pero solamente con exponente a la primera potencia. Utilizando el factor común para mi numerador con 2x al cuadrado, obtendré el trinomio 5x al cuadrado más 4x menos 1. Y obviamente le tengo que multiplicar, por lo cual fue factorizado. Y en el caso del numerador, será dividido entre 2x, lo cual me dará x menos 4 multiplicado por 2x. Voy a reescribir mi función, pero ya factorizada utilizando el factor común. Como puedes notar, yo no puedo simplificar o eliminar ninguna parte porque el 2x al cuadrado y el 2x que están en el numerador y el denominador respectivamente no coinciden. Así que no puedo eliminarlos. Quitarle una x a mi x al cuadrado. Obviamente yo no lo puedo hacer simplemente como por queriendo, así que vuelvo a aplicar el factor común con mi factor de 2x al cuadrado. Entonces, si yo lo separo, tendría 2x que multiplica x. Como puedes notar, utilicé el factor común dos veces. Esto es posible, pero también es muy tardado. Lo puedes acelerar aplicando álgebra básica, dividiendo estos de manera más sencilla, pero para comenzar es bueno irlo haciendo paso a paso. Ahora, ya en mi límite tengo lo mismo en el numerador y en el denominador como factores, así que los puedo eliminar. Y simplificando, tendría el límite de hasta abajo. Como puedes notar, la x que yo le saqué, que estaba fuera del paréntesis, ya la multipliqué con mis otros términos. Ahora analizaremos si esta factorización me sirvió para yo poder encontrar el resultado del límite. O sea, descubrir si dejo de tener una indeterminación. Sustituiré x por su valor al que tiende, o sea, 0. Todo número multiplicado por 0 es igual a 0, pero si te das cuenta, ahora tengo 0 entre menos 4, lo cual me dará como resultado 0, lo cual está permitido. Eso no es una indeterminación. Así que el límite de mi función cuando x tiende a 0 va a ser igual a 0. Este será mi resultado, sin necesidad de graficar y sin necesidad de darle valores por la izquierda o por la derecha. Actividad número 3. Utiliza el método algebraico para encontrar el siguiente límite. Pausa el video y resuelve el ejercicio utilizando el factor común. Después continúa viéndolo para confirmar que tu procedimiento fue correcto. Si queremos sustituir este límite por manera directa, obtendríamos que sería igual a 5 por 0 al cubo, lo cual, como ya sabemos, esto nos dará 0, y tendríamos 0 al cuadrado. O sea que al final nosotros tendríamos 0 entre 0, una indeterminación, y vamos a utilizar el método de factor común para que esta función sea diferente. Lo que tienen en común son las x y la tienen en común dos veces, o sea que lo que tienen en común en realidad sería x al cuadrado. Entonces tenemos el límite de la función cuando x tiende a 0 y nuestra función sería 5x por x por x entre x por x. Así que utilizando el factor común, elimino un término arriba y elimino un término abajo. Otro arriba y otro abajo. Ahora, un error común es suponer que como no tengo abajo nada, esto es igual a 0. Pero eso no es cierto. Cuando yo utilizo el factor común o la simplificación, lo que tengo en los casos donde se quedó en blanco es un 1. Así que 5x entre 1 me dará 5x. Y esto
es lo mismo que tener 5 por 0, o como ya lo sabemos, esto de aquí me dará un 0. Así que el límite de esta función es igual a 0.